Hola, buenas noches, que Dios les bendiga, que hayan tenido un bendecido día domingo. El día de hoy quiero compartir una perla acerca de la palabra y específicamente acerca de la sangre del cordero. En hebreo, una de las palabras que se traduce al español como cordero es la palabra talé. Esta palabra la encontramos, por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 7 y versículo 9. Y el cordero es un tema principal de la palabra de Dios. En Génesis, por ejemplo, Isaac le pregunta a Abraham dónde está el cordero en Génesis 22:7, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo en el monte. Y esta es la pregunta de la Escritura: ¿dónde está el cordero? La Escritura en esencia apunta a la obra del cordero a favor de nosotros. En la Pascua, Jesús es el cordero que muere para salvar a los primogénitos de cada casa. En el templo se sacrificaban cada día y todos los días del año por el pecado un cordero en la mañana y uno en la tarde. En Yom Kippur, en el día de la expiación, también se sacrificaba un cordero en expiación por los pecados del pueblo. En Isaías 53:7 está profetizado de Jesús, que es el cordero que quitaría el pecado del mundo. Mediante su muerte encontramos sanidad, perdón, bendición, justificación, redención, identidad, paternidad, aceptación, amor, gracia, misericordia, refugio, protección, seguridad, etcétera. Tal como nos lo dice la palabra en Isaías 53, versículos del 1 al 12, en Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14, en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, en fin, la Escritura entera en el Antiguo Testamento nos habla del Cordero que estaba por venir, y en el Nuevo Testamento el Cordero que vino, el Cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados, para vida eterna y para mucho más de ello. El Cordero significa la vida entregada para salvarnos y para bendecirnos, y de esta palabra viene también la palabra talé en hebreo, que significa cordero. Viene también la palabra cobertura, de tal manera que el cordero es nuestra cobertura, su sangre es la que nos cubre. Apocalipsis capítulo 7, versículo número 14, y Primera de Pedro capítulo 1, versículo número 12, nos hablan de esa característica de la sangre. En Apocalipsis 7:14 dice la palabra: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y en Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 12, dice la palabra: a estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí está hablando, en el contexto, está hablando de la cobertura de la sangre de Cristo sobre cada uno de nosotros. La sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo nos compró y la sangre de Cristo nos lava. Todo esto nos indica que lo que el Cordero significa, lo que Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, significa, es que habría alguien o que hubo alguien que es totalmente puro, inocente, sin tacha, sin maldad, que entregó su vida para salvar a nosotros, quienes no éramos inocentes, éramos pecadores, y la paga del pecado es muerte, porque Dios es amor y la naturaleza del amor es darse a sí mismo. Por eso Cristo se dio a sí mismo voluntariamente como el Cordero de Dios, para limpiarnos de todo pecado, para que tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. De tal manera
que el talé, el cordero, y no solo el cordero, sino nuestra cobertura, es Dios mismo en la persona de Jesucristo. Y Colosenses capítulo 3, versículo 3 nos dice que nuestra vida está escondida con Dios en Cristo. De acuerdo a lo que encontramos en la palabra de Dios, la sangre del cordero tiene estos efectos en nosotros. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y la sangre de Cristo remitió nuestros pecados, los alejó de nosotros, los escondió en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. En Mateo capítulo 26 y versículo 28, así como en Marcos capítulo 14, versículo 24 y Lucas 22, 20, la sangre del cordero es la sangre del nuevo pacto derramada a favor de cada uno de nosotros. Y ese nuevo pacto esa sangre es el precio del nuevo pacto, un pacto de gracia, ya no un pacto por obras, ya no un pacto de acciones donde nosotros tendríamos que accionar para que Dios nos amara, nos bendijera, nos perdonara, sino un pacto en el cual Él ya nos perdonó, Él ya nos ama, Él ya nos acepta y Él nos está transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. En Romanos capítulo 5, versículo 9, la palabra de Dios también nos enseña que hemos sido justificados, es decir, declarados inocentes por la sangre del Cordero, y por ello seremos salvos de la ira. En Efesios capítulo 1, versículo 7 y en Colosenses 1:14, la palabra nos enseña que por su sangre tenemos redención, es decir, en primer lugar, el perdón de pecados, y redención también significa que fue pagado el precio del rescate por cada uno de nosotros para que nosotros viniéramos a ser rescatados de la potestad de las tinieblas y fuéramos trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo. En Efesios 2:13, la palabra de Dios también nos enseña que hemos sido hechos cercanos al Padre y cercanos al Hijo y al Espíritu Santo, cercanos a Dios por la sangre de Cristo. En Colosenses 1:20, la palabra nos recuerda que por ella, por la sangre de Cristo, por su sangre, Jesús nos reconcilió consigo mismo, con Dios, y no solo a nosotros, sino que también a todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. En Hebreos capítulo 9, versículo 12, también por su sangre Jesús entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido no solamente eterna redención para usted y para mí, sino que además el velo fue rasgado en el sentido de que ya el acceso al trono de la gracia ya no estaba vedado para nosotros los que creemos, ya no solo era para que entrara al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año, sino que todos los que creyéramos que fuéramos hechos hijos de Dios tendríamos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, como nos lo enseña la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que es un privilegio que usted y yo tenemos de poder entrar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier tiempo, a cualquier hora, a ese trono maravilloso de la gracia del Señor, donde encontramos misericordia y gracia para cada circunstancia, situación que enfrentemos en nuestra vida. En Hebreos 9:14, la sangre limpia nuestras conciencias, la sangre del Cordero limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. En Hebreos 10:19, por la sangre de Cristo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, como ya lo mencioné en Hebreos capítulo 4, versículo 16. En Hebreos 13:12, la palabra nos enseña que hemos sido santificados mediante su sangre, y santificados significa apartados para Dios, consagrados para servirle y además para caminar en santidad, en obediencia a la palabra de Dios por la sangre de Cristo. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20, la palabra del Señor también nos recuerda que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir
por precio, por el precio de la sangre de Cristo. Así que la sangre de Cristo tiene una variedad de efectos en nuestra vida espiritual. Es algo que debemos, el que Él haya derramado su sangre en la cruz del Calvario, es algo que necesitamos no simplemente ver como un hecho que sucedió, sino ver el alto precio que Cristo tuvo que pagar para que usted y yo pudiéramos tener esta salvación tan grande, pudiéramos tener perdón de pecados, redención, expiación, aparte de ello, adopción como hijos de Dios. A nosotros no nos costó nada, es por gracia, pero a Cristo le costó su vida, le costó su sangre derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario, y eso nos debería hacer valorar de una manera extraordinaria la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No es un hecho más, no es una situación más, no es algo para verlo como eslogan, sino que es algo para valorarlo, para apreciarlo, para tenerlo en alta estima, es lo que más deberíamos valorar en nuestra vida, porque es lo que transforma nuestras vidas, lo que nos saca de la condenación a la salvación eterna, lo que nos lleva a una transformación de vida, a un perdón de pecados, a sanidad, liberación, restauración, adopción y todas las bendiciones que hemos mencionado. La sangre de Cristo no es un tema para verlo así superficialmente, ni para verlo sin valorarlo extremadamente, de tal manera que la enseñanza de este tema nos debería llevar a valorar el precio por el cual fuimos comprados, que no es cualquier cosa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 17 al 21 nos dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La sangre de Cristo es el precio que fue pagado por usted y por mí para que fuéramos hechos hijos de Dios y para que pudiéramos disfrutar de todas las bendiciones que la palabra de Dios dice que tenemos como hijos de Dios, como creyentes. Y eso nos debería llevar entonces a conducirnos con temor de Dios en la vida. No un temor que sea pánico o que sea miedo, sino un temor que es respeto, reverencia, obediencia, honra, reconocimiento, agradecimiento por sobre todas las cosas. También nos debería llevar a vivir como rescatados de nuestra vana manera de vivir, es decir, dejando atrás la vieja manera de vivir, los viejos hábitos, viejos pensamientos, los viejos pecados, y dejar de vivir según el mundo o según la carne, sino vivir de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios y nos guía el Espíritu Santo. Por el otro lado, la sangre de Cristo también, el valorar lo que la sangre de Cristo ha hecho en nuestras vidas, nos debería llevar a creer plenamente en Dios, en su persona, en su carácter, en su corazón, en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus principios, en sus promesas. La palabra de Dios nos habla del Cordero, profetiza del Cordero desde 1600 años antes de Cristo, y profetiza en todo el Nuevo Testamento profetiza acerca de lo que la sangre del Cordero hace en nuestras vidas, y todo eso se ha cumplido. Eso nos debería llevar a entender
que la palabra de Dios es la verdad, que la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas, que la palabra de Dios es un fundamento seguro para establecer nuestras vidas en todos los aspectos sobre la palabra de Dios. Y por el otro lado, el que Jesús haya derramado su sangre en la cruz debería llevarnos a que nuestra fe y nuestra esperanza sea en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solamente en creer en sus promesas, no solamente creer en sus bendiciones, sino principalmente creer en Él, creer en lo que Dios es y creer lo que Dios manda y creer en lo que Dios hace. Esa es una fe integral. Una fe integral entonces es creer en Dios, y si creemos en Dios es creer en sus mandamientos, principios, preceptos y obedecerlos, y por el otro lado también creer en todas las promesas que están ligadas a la obediencia a Él. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta perla. Que el Señor les bendiga, les guarde, y los invito para que el día de mañana a las 7:30 de la mañana nos podamos reunir para otra perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan una linda noche y bendiciones y un abrazo para cada uno.